¿Qué tal, amada iglesia? Buenos días. Ya en este mes de diciembre, el primer domingo de diciembre, estamos muy contentos. Estoy muy contento de estar con ustedes en este tiempo. Continuamos en línea y presencialmente. Yo quiero animarte. Yo sé que tú no puedes estar ahorita aquí con nosotros por alguna razón de salud, pero te animamos a que te prepares, te dispongas. Hagas a un lado toda distracción y recibas lo que Dios quiere darnos. Estoy seguro que el Espíritu Santo está ahí junto a ti y quiere hoy hablar a tu corazón y quiere poner su mano en tu vida. Así es que te animo a que lo hagas. Vamos a orar un momento. Amado Espíritu Santo, gracias por este día. Te pido que hables a nuestros corazones y toques la vida de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continúo con nuestra serie Somos, y el nombre de este mensaje es familia. Somos familia. La iglesia de Dios es la familia de Dios. La Biblia nos dice, te animo a que escuches los mensajes anteriores, los compartas. Estoy en una serie donde estoy hablando acerca de lo que es la iglesia, entendiendo que la iglesia fue algo que a Dios se le ocurrió y Él tiene la respuesta en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ahora ustedes, o sea, nosotros, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. La Biblia, cuando habla acerca de la iglesia, habla acerca de la familia de Dios. Yo quiero decirte algo: si tú eres parte de la iglesia por la fe en Jesucristo, tú eres la familia de Dios. Tú y yo somos la familia de Dios. Y yo creo que esto nos puede hablar demasiado, porque qué tan tremendo es el privilegio de entender que soy miembro de la familia de Dios. Entonces, esto es algo importante. Si Dios nos muestra en su palabra que Dios ama a su familia, que Dios cuida a su familia, que Dios procura a su familia. Y por ejemplo, normalmente con nuestra familia natural tenemos, o nuestra familia carnal, hay lazos debido a que compartimos información genética. Hay lazos de sanguíneos, ¿verdad? Y bueno, todo esto nos hace familia con otros. De la misma manera, cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos y confesamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos lava, Cristo nos lava a través de su sangre. Y ahora la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 13, dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios por nuestro pecado, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Es por medio de la sangre de Jesucristo que ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Entonces, con otros creyentes compartimos esos lazos sanguíneos, porque compartimos que tenemos un mismo Padre, ¿sí? Y que somos hermanos por la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Y bueno, algo importante, cuando oímos la palabra familia, pues de manera natural nos trasladamos o nuestro pensamiento va a lo que es nuestra familia carnal. Y si a ti te fue bien en tu familia, pues dirás, o sea, te sentirás cómodo. Pero si en tu familia te fue mal y tú dices, y tú ni sabes cómo es mi familia, pues nos sentiremos incómodos. Y muchas veces este pensamiento de la familia de Dios puede ser algo positivo o algo negativo para ti, como por ejemplo cuando Dios nos habla que Él es nuestro Padre, inmediatamente lo trasladamos a nuestro Padre natural y puedes sentir
algo bien o puedes sentir algo malo por decir, pues es que tú no sabes cuál es la relación que yo tengo, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Ahora, todos nosotros venimos de familias disfuncionales, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer y restaurar, pero toda familia, nuestras familias o las familias no son perfectas, tienen errores, dificultades, conflictos, todas las familias. El otro día estaba viendo un documental acerca de la familia real y todo se ve muy bonito por fuera, pero hubo muchas situaciones que vivieron que ni te imaginas. Entonces, no hay familias perfectas, solamente hay familias sanas. ¿Y cuáles son esas familias? Son las familias que han resuelto sus conflictos. Ahora, si la iglesia es la familia de Dios, entonces tenemos o debemos funcionar de acuerdo al modelo divino. Y bueno, todos sabemos que así como hay familias desordenadas, también puede haber iglesias desordenadas. Y necesitamos nosotros oír qué es lo que Dios nos dice. En primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, Pablo le dice a Timoteo, para que si me retraso o si tardo, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la escritura nos habla cómo Dios a través de Pablo nos habla a través de Timoteo y nos dice que tenemos que aprender cómo debemos conducirnos en la familia de Dios. ¿Sí? Esta familia, la iglesia, la familia de Dios, tiene un padre que nos ama, nos cuida, ordena, suple, abraza, tanto que nuestro Dios como Padre hace en nuestras vidas. Tiene un hermano mayor que vino a darnos un ejemplo de obediencia, ¿sí? Que vino a rescatarnos, a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Y tenemos al glorioso Espíritu Santo que nos revela al Padre, al Hijo, quién es Él, que cuánto nos ama. Y por eso la Escritura nos dice que cuando hemos venido a Cristo ya no tenemos otra vez el espíritu de temor, sino ahora el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, ¿sí? La primera revelación que tú recibes como creyente es que tú tienes un Padre, que tenemos un Padre en los cielos, que podemos acercarnos confiadamente y que nos ama, ¿sí? Entonces, debido a que tenemos un Padre amoroso, debido a que tenemos un hermano mayor y debido a que tenemos al Espíritu Santo, es por eso que Dios mantiene y quiere mantener a su familia sana, resguardada, ¿sí? Como parte de su familia, su iglesia, ¿sí? Y yo quiero en este día, con la ayuda de Dios, hablarte de 5 necesidades de la familia de Dios, porque esto es algo importante. Y yo estoy seguro que este mensaje va a servirte en cuanto a esta parte de lo que es la iglesia, pero también va a ser algo que va a bendecirte en cuanto a lo que es tu familia. Para Dios tu familia es importante y para Dios también su familia, la iglesia, tú y yo somos importantes. Por lo tanto, es muy necesario que nosotros, que cada uno podamos tener lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, 5 necesidades de la familia de Dios. Número 1, comunión, ¿sí? La palabra comunión, ¿sí? Es una palabra que nos habla en cuanto a lo que es koinonía, está hablando de sociedad, participación, interacción, contribución o ayuda, ¿sí? Como familia de Dios, necesitamos de la comunión con el Padre, de la comunión con nuestro Dios, de la comunión con nuestro hermano mayor, con Jesucristo, de la comunión con el Espíritu Santo, pero también de la comunión
de nuestros hermanos, de otros que son parte de la familia de Dios. Y necesitamos de esa comunión, necesitamos de esa relación, necesitamos aprender a interactuar con el Padre y también a interactuar entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 3, nos dice lo siguiente: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, ¿sí? Para que ustedes tengan comunión con nosotros, que hemos creído en el mismo Dios. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la Escritura nos habla, Juan dice, esto que yo he visto, esto que yo he oído, esto que hemos oído los apóstoles, les comunicamos para que aprendan a tener comunión con otros creyentes y para que puedan también tener esa comunión con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Todos sabemos, por ejemplo, en lo natural, que un hijo o una hija lo que más necesita sobre todo es tener comunión con sus padres, es que tenga una relación estrecha con sus padres. Y en esa relación estrecha hay sanidad, hay enseñanza, hay formación. Entonces, tenemos que entender que lo que más necesita la familia de Dios, como la familia natural, es esa comunión, es esa participación, es esa interacción con el Padre, con todo lo que Él es, ¿sí? Y es en esto que hay bendición, en esa participación. La Escritura nos habla acerca de esto. Y también la Escritura nos habla en cuanto a lo que es nuestra relación con otros hermanos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso número 13 al 15. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí la Escritura habla y dice, les escribo a ustedes, padres, les escribo a ustedes, jóvenes, les escribo a ustedes, hijos. Padres, jóvenes, hijos. Es muy importante. La iglesia necesita de las tres generaciones. Necesita de abuelos, abuelas, como parte de la familia de Dios. Necesita de padres, madres. Necesita de hijos, hijas. Y es muy importante que entendamos que en la iglesia hay lugar para las tres generaciones y que las tres generaciones tienen mucho que pueden aportar. Y la Escritura habla en este sentido y habla, en los jóvenes hay fuerza, pero dicen los padres, han conocido al que es desde el principio, han visto lo que Dios hizo en la generación anterior y deben de tener la responsabilidad de transmitirlo a la siguiente generación. Debemos de preocuparnos por los más pequeños y cómo vamos a conectar todo esto. Entonces es tan importante la comunión. Como iglesia necesitamos de la comunión con el Padre, pero necesitamos de la comunión con nuestros hermanos. Y esta es una gran bendición que solo viene o solamente tú lo encuentras en la familia de Dios. Entonces necesitamos aprender a procurar esa comunión. Primera necesidad de la iglesia, comunión. Segunda necesidad de la iglesia, sustento, ¿sí? Algo muy importante, lo que nuestra familia necesita principalmente es ese alimento. Y en ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, la familia de Dios, ¿sí? La iglesia necesita estar bien alimentada. De esto depende su sanidad. Sabemos que el alimento correcto es medicina en esta pandemia, en toda esta situación.
lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra salud. ¿Y cómo la cuidamos? Una manera de cuidarla es alimentándonos apropiadamente con todos los nutrientes para que tu cuerpo tenga la posibilidad de defenderse, ¿sí?, ante el virus. Hay un alimento que es de suma importancia para la familia. Dios planeó que su familia fuera alimentada con la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. La Biblia nos muestra en el libro de Éxodo cómo el pueblo de Israel durante 40 años fueron alimentados de un solo alimento, el maná, el pan que descendía del cielo y agua de la roca. Pan del cielo y agua de la roca. Ese fue su alimento durante todo ese peregrinar. Y durante todo este peregrinar, ese alimento los sustentó, los guardó, los alimentó, los nutrió. Entonces, como iglesia tenemos que recordar, como familia de Dios tenemos que recordar que necesitamos de ese alimento. Es muy importante, mi amado, que te alimentes con la palabra de Dios, que el alimento de la palabra de Dios y agua del Espíritu sea tu sustento, porque de esta manera vamos a poder permanecer, ¿sí? Y es importante que nosotros entendamos que necesitamos de ese alimento. Por eso la Escritura nos habla de no dejar de congregarnos. Por eso la Escritura nos habla de meditar de día y de noche en la preciosa palabra. Porque ese alimento, al recordar esas promesas, te va a mantener en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Es muy, muy importante. Lo que necesita la familia es alimento. Sí, número 1, comunión. Número 2, sustento. Y ahí hay sanidad. Número 3, y es también muy importante, ¿sí? Necesitamos cobertura. La familia de Dios necesita cobertura. Y cuando hablo de cobertura, me refiero principalmente a dos cosas: protección y orden. La Biblia nos habla en cuanto a protección. Cuánto hemos visto cuán importante es que nuestra familia pueda estar segura en este tiempo. Hemos hecho todo lo necesario para poder tener que la iglesia, la familia de Dios pueda estar con protección ante todo esto. Pero la Escritura nos dice en el Salmo 91, versos del 1 al 4, usted puede leer todo el Salmo. Dice: los que viven al amparo del Altísimo, de nuestro Dios, uno de los nombres de Dios es Altísimo, encontrarán descanso, cobertura en la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Diga usted amén ante esta palabra. Sí, así sea. Con sus plumas te cubrirá como una gran águila que cubre con sus plumas, una gran ave que cubre con sus plumas a sus polluelos. Con sus plumas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Oh, qué tremenda palabra. Qué hermoso es el Salmo. La Biblia dice que para su familia, la familia necesita protección, y Dios es, sí, la iglesia, porque así es la familia de Dios. En Dios, mi amado, en su presencia es que encontramos esa cobertura, esa protección que tanto necesitamos. Yo te hago una pregunta: ¿Dios no cuidará de su familia? Yo creo que sí. ¿Dios no traerá cobertura a su iglesia? Yo creo que sí. Dios extiende su cobertura a su familia. Pero ¿cómo es que nosotros disfrutamos de esa cobertura, mi amado? Cuando permanecemos en la familia de Dios. Dios nos ha llamado como iglesia
a permanecer juntos buscándole. La Biblia dice cuando Jesús a sus discípulos les dijo: no se vayan de Jerusalén antes que venga el Espíritu sobre ustedes. Y estaban todos juntos cuando vino el Espíritu y luego permanecieron juntos como iglesia, aunque fueron esparcidos, estaban como iglesia en diferentes lugares, ¿sí? Entonces es importante, mi amado, de manera natural, piénsalo, como hijos. ¿Cuántas veces al irse de pinta, al salirse de la cobertura, te sucedieron tantas cosas? Dices, y todo lo que pasó por haberme de alguna manera salido de ese lugar seguro. Sí, muchas veces hasta tragedias. Entonces yo quiero pedirte, animarte, mi amado. En la familia de Dios hay cobertura. Permanece en la familia de Dios, en comunión con el Padre, en comunión con los hermanos, porque ahí hay esa protección, ¿sí? Y también esa cobertura está hablando de orden. Y esto es algo muy importante. Dios le dio a su pueblo, nos dio a su pueblo mandamientos. Y esos mandamientos no eran para restarles vida, sino eran para sumarnos esa vida. Cuando venimos a Cristo, Cristo vino a hablar del reino de Dios, vino a mostrarnos el reino de Dios y vino a abrirnos la puerta al reino de Dios a través de la fe, a través de su perfecto sacrificio. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios extiende su cobertura cuando caminamos en orden, conforme a lo que Dios dice. Cuando nos salimos del orden, entonces es que nos salimos de esa cobertura y muchas tragedias empiezan a suceder. La familia necesita cobertura y es muy importante que nosotros entendamos que en ese lugar hay seguridad, en ese lugar hay protección, pero he sido llamado a caminar en orden, en el orden de Dios, en aquello que Dios ha establecido. Y esto es muy importante. Sí, cuarto. Sí, como ya le dije, lo primero es comunión, lo segundo es sustento, lo tercero es cobertura, lo cuarto es crecimiento. Sí, Dios le dio dos instrucciones a Adán y Eva. En la Biblia nosotros en el libro de Génesis encontramos de cómo después que Dios formó al hombre y a la mujer, que trajo a su esposa, a su mujer y la dio como ayuda idónea, la Biblia dice que Dios les dio dos instrucciones a Adán y Eva. Les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Algo importante es que la familia de Dios necesita crecer, necesita desarrollarse. Y dentro de eso, primero Dios dice: fructifiquen. El fructificar tiene que ver con madurar. La Biblia dice, Jesús dijo: a mis discípulos por sus frutos los conocerán. Todos hemos oído y conocido gente que se dice cristiana, pero luego te das cuenta que sus frutos no muestran que así lo sea. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a crecer y una manera de crecer es dando ese fruto, es madurando, ¿sí? En la casa, su casa, tenemos un pequeño arbolito que hemos sembrado de aguacate y ahí está, y lo hemos estado viendo, lo hemos estado cuidando, pero hasta la fecha no ha dado ni un aguacate. Hasta estoy dudando que sea un aguacate, ¿sí? Porque no ha dado fruto. Hay otro arbolito pequeño que tenemos, es muy chiquito y da limones, pero cada año ha dado unos cuantos limones, ¿sí? Casi el limón no sé si tomármelo o guardarlo como un recuerdo, ¿sí? Es muy importante que maduremos, que podamos crecer. Es increíble tener pequeños bebés, ¿verdad? Pero no es tan agradable tener ya hijos de 40 que todavía se comportan como un bebé. No es correcto, no está bien. Entonces es muy importante que su familia madure.
Es muy importante que podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y poder madurar. Entonces, primero fructificamos para crecer. Primero fructificamos y luego nos multiplicamos. La Biblia habla de multiplicarse. La familia de Dios tiene que crecer. Nuestros hijos tienen hijos, sus hijos deben de tener hijos. Y de esta manera la familia se extiende, de esta manera la familia crece. Dios llamó a su iglesia a multiplicarse. Te hago una pregunta. ¿De qué tamaño crees que es la familia de Dios? ¿Sabes de qué tamaño es? Muy, pero muy grande. Y tiene que seguir creciendo. Y es muy importante que nosotros podamos multiplicarnos. La iglesia tiene que multiplicarse. Pero algo importante, mi amado, primero fructificamos, dígalo conmigo, primero fructificamos y luego nos multiplicamos. Les repito, si no fructificamos, nunca nos multiplicamos. Y esto es muy triste. Necesitamos nosotros fructificar, dar fruto de nuestra fe y multiplicarnos. Porque hay mucha gente que necesita oír de Cristo. Y no solo oír, mi amado, ver a Cristo. Tenemos que testificar, no solamente hablando la palabra, sino mostrándola con nuestra vida. Que seamos esas cartas abiertas, leídas por todos los hombres y que digan: ese es alguien que ama a Dios. Ese hombre, esa mujer es alguien que fue transformado por Dios. Eso es lo que necesitamos. Quinto, destino. Hay algo importante. La familia de Dios tiene un destino. Cuando tú conoces a Cristo a través de la fe, comienzas un viaje como familia. ¿Sí? Y es importante, es interesante. Por ejemplo, todos nosotros, es interesante viajar con la familia, ¿no? ¿No saben, no creen? Cuando viajamos y varias familias juntas y viajas, ahí es donde muchas veces, o tal vez has viajado con toda tu familia, y hay muchas veces que salen esas historias de terror, ¿verdad? Porque tú dices: no, si sabes lo que nos pasó, si sabes de esto, si sabes del otro, ¿verdad? Recuerdo hace años estar en Chiapas y haber llegado y andar buscando hotel, y dices: no, pues es que no, necesitamos 7 habitaciones. ¿Y dónde encontraba 7 habitaciones? Ya tarde y todo. Y muchas veces puede pasar todo esto, pero es increíble cuando llegas a tu destino. Mi amado, el destino de la iglesia es el cielo. El destino de la iglesia es su presencia. En este viaje familiar, el destino es una gran boda. Todos nosotros, yo creo que hemos viajado. Dices: voy a una boda. Y tienes que ir preparado, tienes que ir listo, tienes que estar a la hora que debes de estar. Mi amado, esta familia, sí, ha hecho un viaje familiar y termina con las bodas del Cordero. Entonces es importante entendamos que nuestro destino no es esta tierra. Por eso le leí al principio la escritura, lo que dice. Vamos a leer nuevamente. Dice: ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros. Antes éramos desconocidos, antes éramos extranjeros, antes éramos enemigos de la fe. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios, que compartimos un gran destino, ¿sí? Y ese es el estar un día ante la presencia de nuestro Dios, ¿sí? La escritura nos dice en Juan 14, versos 2 y 3. Dice: en la casa de mi padre, Jesús dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros, ¿sí? Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez, dice la Escritura, su segunda venida, y os tomaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice que la Escritura habla que Él viene por nosotros, ¿sí? Viene por su iglesia. Como familia de Dios esperamos, anhelamos la segunda venida, donde llegaremos a nuestro destino. Oh, mi amado, qué día, qué lugar tan glorioso, qué tremendo, ¿sí? Necesitamos estar preparados. Yo quiero terminar de esta manera. Yo quiero que por favor escuches en tu corazón: la iglesia es la familia de Dios. ¿Cómo debe de conducirse la familia de Dios? ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo debe de comportarse? ¿Cómo debe de responder ante las crisis, ante las situaciones? Estamos viviendo un tiempo complicado, pero ¿sabes qué? Dios sigue siendo nuestro Padre. Tenemos un hermano mayor que vino a darnos un gran ejemplo. Tenemos al amado Espíritu Santo que está ayudándonos, el precioso ayudador. La familia de Dios no está sola, no está sola. Tenemos al amado Espíritu Santo para ayudarnos. Así es que yo quiero animarte a que podamos terminar orando y dándole gracias al Señor. Señor, gracias por este día y por este tiempo. Gracias porque nos has llamado como iglesia, la familia de Dios, tu familia, Señor. Gracias, qué tremendo honor es que seamos tu familia, Señor. Qué tremendo honor que tengamos un Padre tan amoroso, un hermano mayor tan perfecto, un precioso ayudador, al amado Espíritu Santo, para sostenernos, Señor. Yo te pido que como familia podamos entender cuáles son nuestras necesidades y aplicarnos en ello. Comunión, alimento, sustento, Señor, crecimiento, cada uno de ellos, Señor. Protección, cobertura, destino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, yo te pido que como familia podamos caminar en orden. Te pido que nos ayudes, te lo suplico. Ayúdanos, Señor, a responder como tú lo deseas, Señor. Y más en este tiempo de prueba, que podamos resultar aprobados y no reprobados en medio de esta crisis, Señor. Gracias te damos. Recibe la gloria y la honra. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Es un gusto haber podido compartirle esta palabra. Te animo a que la vuelvas a oír y a que la compartas con otros. Dios les bendiga. Buena tarde. Qué asombroso mensaje hemos escuchado de parte de nuestro pastor el día de hoy. Ha sido de gran bendición recordar que en el corazón de Dios está el que vivamos en comunión con Él y en comunión con otros. Y también mencionaba de que la iglesia es generacional y por eso hemos dado lugar a lo siguiente. Empiezan nuestras clases de Boca Kids a las 11. Así que puedes unirte con todos tus pequeños, invitar a tus sobrinitos, tus vecinitos, para que no se pierdan de esta clase muy divertida y donde estamos aprendiendo muchísimo más de Dios. Así que únanse para ser parte de esto. Y ya estamos terminando el día de hoy. Nos entristece, pero sabemos que durante la semana Dios va a estar transformando tu vida con el mensaje que escuchamos hoy. Así que también te invitamos a que te unas a nuestra reunión presencial la siguiente semana. Ya tenemos el link disponible, o si no, las siguientes reuniones en línea. Y deseamos ya verlos pronto, familia. Hasta luego.